Hola a todos. El día de hoy voy a estar hablando acerca de la catarsis. Y bueno, para esto primero creo que sería importante definir qué es catarsis. La catarsis se ejemplifica o se define como una palabra griega que significa purificación o purgación, es decir, limpieza, refiriéndose a la liberación o purificación de emociones intensas tanto en la tragedia clásica, como purificar compasión y temor, como en la psicología moderna, que se refiere a liberar emociones reprimidas para sanar. Se produce a través de experiencias profundas o terapéuticas, resultando en alivio y claridad. Y esto inmediatamente me lleva a pensar en Alejandro Jodorowsky y cómo él usa el teatro para básicamente representar simbólicamente algunos eventos, por así decirlos, que no se han cerrado, que están como situaciones que están pendientes y que puedes vivir de nuevo a través de la actuación y del teatro para sanar, para cerrar esos ciclos, como quien dice. Pero también se puede hacer para otras cosas, no solamente para cerrar ciclos, sino si tú quieres como revivir algún evento traumático y tal vez decir algo que no dijiste, bueno, eso también sería como cerrar ciclos, pero simplemente el poder reconocer, poner en palabras, expresar de forma escrita o verbal, hablada, aquello que tienes guardado, para no decir reprimido, porque muchas veces, o incluso escondido y que no se ha detectado todavía. Entonces, estaba leyendo un libro acerca del inconsciente y ahorita básicamente nos está dando toda la historia del inconsciente hasta Freud. Y yo no sabía las personas que habían influenciado a Freud y básicamente ahorita me encontré con un personaje que incluso Freud le atribuye realmente el origen o el inicio del psicoanálisis, que es un Capricornio, médico llamado Joseph Breuer o Joseph Breuer. Y él es, se puede decir, el padre, el realmente tenía 14 años, era 14 años mayor que Freud, y Freud sintetizó todo, pero de muchas diferentes personas, y entre ellas, justamente de Breuer, de Joseph Breuer. Él es quien acuñe o desarrolla esta práctica terapéutica llamada catarsis. Y lo que hace es como muy sencillo, es de hecho a lo que se le atribuye muchos de los primeros psicólogos y psicoanalistas, que es en vez de tratar de medicar a la persona o de en ese entonces que se les ponían ondas de electricidad, se les electrocutaba, por así decirlo. En lugar de hacer esas cosas, lo que hacen es escuchar a la persona. Y muy interesante porque Joseph Breuer, en su famoso caso de la paciente Ana O, que era una persona con un nombre diferente, pero se le conocía como Ana O, eh, en un inicio mencionaba cómo Ana O hablaba como, como cosas sin sentido, como que no tenía sentido lo que decía, pero dejó que hablara y que hablara y que hablara para que eventualmente, o sea, él no sabía que eventualmente iba a empezar a hablar de forma normal o con coherencia, pero eventualmente Ana O empezó a hablar con coherencia. Entonces, creo que su caso, no sé si es algo así como Sócrates y Platón, en el sentido de que creo que Joseph sí llevaba registros, pero le escribía a Freud y Freud es quien empezó como a llevar un registro oficial, perdón, del caso. Y pues Freud se volvió popular y dio a conocer muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es muy interesante cómo algo tan sencillo como, y se puede decir que los dos desarrollaron esta técnica, o sea, tanto Ana O como Joseph Breuer, porque, pues obviamente Ana O había experimentado ciertas cosas, desde un acontecimiento, ella siempre tenía sed y no quería tomar agua porque
Luego se descubrió que en su pasado una de las sirvientas que trabajaba en su casa le había obligado a darle de tomar agua al perro que tenía la familia, en el vaso de ella, o algo así. Y luego también se le murió su papá, y ella había cuidado mucho de su papá. Entonces, todos esos como sucesos, eventos, traumas, pues, obviamente la tenían como mal. Pero incluso entre Joseph y Anna, dieron a conocer esta práctica, que era la práctica del habla, o sea, talking therapy, o a través, que también mencionaron que era algo así como el talking cure o limpieza del alma, que era como una chimenea y vas limpiando, vas liberando como las cosas. Bueno, para allá vamos, pero me estoy adelantando. También me recordó esto de Joseph Brewer, ya que, como mencioné, él era Capricornio, em, a lo de Carl Rogers. Carl Rogers también era Capricornio y él tenía, sus escritos son muy buenos, pero entre ellos tenía dos cosas que ahorita me acuerdo de estas dos cosas. La primera es hablar alineado, hablar sinceramente. Alineado significa, mira, para mí ahorita yo lo puedo ver de una forma. Lo puedo ver como aquello que está en sintonía con tu presente. Entonces, no estás ni pensando en el futuro, lo que puedo ser, lo que debo ser, lo que seré. No, olvídate de eso. Y no estás pensando en tu pasado tampoco, lo que fui, lo que antes me hacía sentir bien. Porque ahorita también estoy en un punto en el que, y se puede entender esto del alineamiento con el ser de muchas formas, pero yo lo entiendo así, para dar un ejemplo ahorita un poco más claro. Entonces yo puedo retroceder y decir, no sé, en las vacaciones de diciembre antes hacía estas cosas. Por lo tanto, voy a hacer estas cosas porque estas cosas del pasado me daban satisfacción, pero veo que ahora no encajan, no están alineadas. Y lo que estoy viendo es que otras cosas están ahí presentes, está ahí el potencial de romper, de manifestar otras cosas, de alinearme con otras cosas, pero para esto tengo que ser sincero conmigo. Carl Rogers habla de esto en la expresividad, en su escritura. Entonces, si tú empiezas a escribir y no sabes de qué escribir, empiezas diciendo eso, ¿no? Entonces es como cuando una persona empieza a hablar y dice, ay, no sé qué decir, bueno, pero, y profundizas, ¿no? ¿Por qué no sé qué decir, por ejemplo? O por qué no quiero hablar, o es que estoy cansado, es que ahorita no se me viene nada a la mente y siento que no se me viene nada a la mente porque he agotado mis recursos en el pasado, o no sé, o sea, empiezas a alinearte realmente con lo que está en tu mente, ¿no? De esto ya he hablado antes y he dicho que así hago los videos hasta cierto punto también, o sea, alineándome con lo que ya está ahí y obviamente siendo muy sincero. Para eso se requiere la reflexión y la meditación, ¿no? Que es pensar en última instancia contigo mismo a solas, y pues muchas personas no quieren hacer esas cosas. Entonces, bueno, esa es una. Carl Rogers habla de alinearse y de ser sincero con uno mismo, como también la técnica del reflejo y parafrasear. Y aquí es en donde incluso me atrevo a decir, obviamente Carl Rogers fue después de Joseph Brewer, los dos Capricornios, pero no sé si estaba consciente Carl Rogers, tal vez sí, que de alguna forma es como tomar esta idea de Joseph Brewer y hacer que evolucione un poco, porque ahora no solamente, e incluso me atrevo a decir que tal vez hasta Joseph Brewer lo llegó a hacer, pero consiste en no solamente escuchar, sino escuchar activamente. Y la escucha activa requiere que vuelvas a repetir con sinónimos, con parafraseo, las mismas ideas, emociones, percepciones que la persona te acaba de expresar. Entonces te vuelves como un reflejo, como un espejo. Yo luego le llamo como el efecto espejo o espejismo. Creo que está mal eso, pero
Bueno, así lo veo yo. ¿Por qué? Porque esto valida lo que la otra persona está diciendo. Hay alguien ahí, no está en el vacío, no está sola la persona al hablar. Entonces, expresa y hay un eco, y ese eco es el otro. La otra persona repite, valida, honra, por así decirlo. Hay que explorar bien porque todavía no sé por qué. Sé que es importante el vínculo con el otro para efectos terapéuticos, para efectos de sanación, para efectos del bienestar psicológico de las personas. Hay algo muy importante ahí. No sé ahorita exactamente qué es, pero sí sé que es importante. Podemos decir, ¿es tan importante que es imposible sin el otro? No, porque creo que Freud incluso también o Jung, creo, llegaron a autopsicoanalizarse, autosanarse. Entonces tú mismo lo puedes hacer, este, pero como que tienes que dialogar contigo mismo. Pero también es que siento que de alguna forma es más trabajo, es más pesado hacerlo tú solo, porque tú tienes que hacer el rol de 2 o la función de 2 personas, casi, casi como el paciente y el terapeuta. Pero en el sentido del otro, pues el otro te hace ese favor de hacerte las preguntas, de guiarte, de escucharte, de validar lo que estás diciendo, de hacerte recordar ciertas cosas, de llevarte en ciertas direcciones que tal vez tú no puedes llevarte por sí solo. Pero bueno, no estoy muy seguro ahí. Entonces, esto del parafraseo, pues sí, se me hace muy interesante porque tanto Carl Rogers como Joseph Brewer hablaban justamente de escuchar a la persona, de, y venimos con Joseph Brewer de una línea enfocada a la hipnosis, ¿no? De la interpretación de los sueños, de qué es ese estado de somnolencia o ese estado de no vigila, de sueño que la persona experimenta, de la histeria, de la neurosis, que muy interesantemente no sabía que histeria hace referencia creo que al útero, a la matriz, algo así que creían antes que era un desorden femenino o algo así. Se puede decir, tiene implicaciones del caos, perdón, del simbolismo del yin, en el yin y el yang, am, pero, pero sí, bueno, entonces, considerando esto, el hecho de que alguien te escuche te da esa validez y luego entra Freud con sus conceptos de asociación. Tú asocias. Entonces, tú empiezas hablando de una cosa. Incluso, y creo que también lo he mencionado antes, se me hace tan interesante porque muchas personas pueden decir, es que el inconsciente, ¿no? Y hablando del inconsciente meramente, es difícil acceder al inconsciente. Y yo he dicho, con 5 minutos que estés hablando con una persona, los 2 ya accedieron a sus inconscientes, porque ya no estás pensando al menos que estés hiperconsciente y estás pensando de lo que están hablando, que luego sí pasa, pero es muy agotador estar así. O sea, imagínate una charla, como hay una película por ahí, de una charla en un restaurante, ¿no? De mi plática con sabe cuál persona. Y son como 2 horas de pura plática en un restaurante. Si tú platicas con una persona por 2 horas de un tema o de varios temas, no todo el tiempo van a estar vigilando lo que están diciendo, consciente de lo que están diciendo. O sea, eventualmente empiezas a hablar desde el inconsciente, en automático. De hecho, hay un video que vi hace poco que decía que conscientemente estamos muy poco en el día. La conciencia justamente sirve para regularnos en situaciones sociales, ¿no? Que es cuando más consciente, más cuidado tenemos que tener y estar, ¿no? O sea, buenos días, buenas tardes, le ayudo con su bolsa, ¿no? O sea, tenemos que usar nuestro proceso ejecutivo y también se puede decir cuando estudiamos, ¿no? Como en la escuela o así, que mucha gente pues no le gusta por eso. Entonces, el resto del tiempo estamos operando de forma inconsciente, como también decía en una parte del libro, era difícil o es difícil, creo, hipnotizar, es decir, acceder al inconsciente de los niños y de los viejos, o sea, de las personas de tercera edad,
Y también creo que de los enfermos de histeria o de los enfermos mentales o de las personas con trastornos o desórdenes. Y yo dije, ¿por qué? Pues yo supongo que es porque esas personas siempre están operando de forma inconsciente. No están pensando en lo que van a decir o en lo que van a hacer. Un niño no piensa, o sea, un niño actúa. Una persona de la tercera edad también se puede decir, ¿no? Son conocidos por no tener filtros, por ser racistas, discriminatorios, por decir lo que piensan, lo que sienten, hablar desde el corazón, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con el inconsciente. Eh, con Freud, como mencionaba, tú empiezas a asociar las cosas. Y es por eso que es importante que te den la oportunidad de hablar, porque si tú no tienes la oportunidad de hablar, muchas personas consigo mismas no hablan. Entonces, si tú tienes la oportunidad de que alguien te escuche sin juicio, ¿no? Y Alan Watts hablaba de Carl Jung justamente acerca de esto, que tú tienes que no ser, o sea, tú no puedes estar como oyente escuchando a la persona, tú no puedes estar en ninguno de estos dos extremos, tú no puedes estar juzgando a la persona, pero tampoco ignorándola, ¿no? Porque podemos decir, no, no, yo no te juzgo, pero tampoco te estoy poniendo atención, o sea, lo que me estás diciendo, o sea, no me importa. Y esos son dos extremos, no puedes ni ignorar a la persona ni juzgarla, o sea, tienes que escucharla. Suspensión de juicio, suspendiendo el juicio y atendiendo a lo que está diciendo. O sea, es como, es paradójico, es contradictorio, pero tienes que mantenerte atento y al mismo tiempo flexible, ¿no? Entonces, la persona, al tener como esta base flexible, puede entonces empezar a hablar, ¿no? Y expresar como Ana O lo hizo con Joseph Breuer. eh, Primero, pura incoherencia, ¿no? Se puede decir, vas a hablar puras cosas que no tienen sentido. No importa, o sea, es lo que tienes, es el proceso por el cual tienes que pasar. Entonces empiezas a hablar estas cosas que sientes, que piensas, que percibes, que lo que sea. Y, y lo que va a ser interesante, lo que terminó haciendo Joseph Breuer es como clasificar los diferentes problemas que tenía Ana. Entonces ahí es donde siento que muchas veces te ayuda el terapeuta, porque el terapeuta te ayuda a regresar a algo que tal vez tú ya diste por terminado. Y en este caso, la asociación sirve para destapar y traer a la luz como los problemas y los traumas y las cosas atoradas que ahí tienes, ¿no? Entonces la asociación es muy importante en este sentido y la asociación se da, como he mencionado muchas veces, con la libre escritura. O sea, simplemente empieza a escribir, simplemente empieza a hablar como un monólogo y lo que se te venga a la mente es pues lo que es, ¿no? O sea, luego puedes decir, y ahí es donde entra la censura, porque muchas personas, ¿cómo voy a hablar así? O sea, como loco, como luego voy a decir pura estupidez. Pero ¿por qué estás diciendo esas estupideces? ¿Qué representa, qué significa para ti decir esa estupidez que acabas de decir? ¿No? ¿Por qué esa y no otra? Entonces ahí es donde empiezas como a traer a la luz, a descubrir ciertas cosas. Entonces, bueno, como ya había mencionado, esto se llevó a cabo con Ana O y lo terminaron llamando Talking Cure en inglés o limpieza del alma o cura al hablar. Eh, Aquí voy a entrar con algo que tal vez, y luego a mí me gusta asociar también libremente cosas así, porque estaba viendo esto de cantinflear, ¿no? Que en inglés de hecho no existe muy bien. Cantinflear se traduce como babbling o algo así como, sí, como decir mucho pero no decir nada. Y el cantinfleo, yo no estoy diciendo que el cantinfleo sea catártico, pero el cantinfleo es una estructura, es un ejercicio, es instrumental, porque es a través del cantinfleo que una persona puede llegar a expresarse, que puede llegar a hablar de cosas que son importantes para esa persona, incluso cuando son incoherentes. Un ejemplo, el ejemplo de Ana O. Al inicio hablaba puras incoherencias, pero
tal vez era necesario que hablara de puras incoherencias o que se quitara esas palabras, eso que tenía encima, que tal vez también incluso fue importante para llegar a lo que tenía que llegar, ¿no? Y eso se da pues a través se puede decir hasta cierto punto de este ejercicio que se conoce como cantinflear, que es decir cosas, pero no decir nada. Les pongo un ejemplo ahorita de un video que estaba viendo de Cantinflas y Cantinflas fue un comediante mexicano que hizo películas, este, pero hay como razones por las cuales, o sea, esto se justifica en sus películas. Em, un ejemplo es decir, hay 3 razones por las cuales esto es importante. La primera, la segunda y la tercera, ¿no? Entonces, incluso es tautológico, es autorreferencial, es como decir, A es A, ¿no? Eso es eso, ¿no? Estoy aquí, aquí yo estoy. Y, o sea, pero así hacía diferentes cosas. Cantinflear es decir nada, pero decir mucho. Entonces, ahorita, por ejemplo, si yo digo, en la zona, cuando yo estaba ahí y de repente llegó la persona y no te imaginas lo que me dijo, se me acercó y entonces fue cuando yo volteé y de repente la luna me miró de una forma descalabrada y sinceramente eso a mí me afectó mucho y entonces empiezas a hablar así y la clave yo siento viendo a Cantinflas ahorita es como estar expresándote con las emociones. O sea, estos cambios repentinos que hacía como de decir, no, señor. Y así, o sea, es como cuando dices, no, luego, si le dices a una persona, tenemos que hablar, quiero hablar contigo. ¿Tienes un momento para hablar? ¿No? O sea, hay ciertas frases y hay ciertas formas de decir ciertas cosas que generan, que provocan emociones, ¿no? Y entonces tú ves eso en una sociedad y lo usas activamente, o sea, lo usas como deliberadamente o en este caso espontáneamente, pero tu intención es usar esas frases, esas cosas que la sociedad entiende, que asocia que provoca ciertas emociones, ¿no? Como, este, no vas a, no, ¿cuál es una así como cuando dicen, este, no vas a creer, no te imaginas lo que pasó? ¿No? ¿Qué? ¿No? O sea, como sorpresa, como, oh, chisme, ¿no? Pero nada más dices eso y ya, o sea, dices la frase, no, nada, nada, estoy bromeando, o sea, y entonces esas frases son las que cargan como emociones, por así decirlo. Bueno, Cantinflas cantinflea y aquí hice como una mini investigación con ChatGPT y me dijo el ChatGPT que, bueno, primero empezó a asociar Cantinflas como con Zizek, que era un filósofo, y le dije, ¿a poco hay filósofos que cantinflean? Y dice, sí, o sea, no es una academia, no es una escuela filosófica, pero el cantinfleo, pues sí es una práctica, ¿no? La más obvia, podemos decir, pues los demagogos, los sofistas en filosofía, hoy en día los que conocemos como los políticos, los candidatos que prometen, que hablan mucho, que dicen mucho, pero no hacen nada. No, realmente no. Lo que Trump dijo que iba a terminar la guerra en Ucrania en su primer día de su segundo mandato y no ha hecho nada con respecto a eso. Entonces, eh, Sócrates en este caso es muy interesante porque es un filósofo del método socrático que pregunta por qué y 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 por qué. Entonces, ese método socrático de alguna forma en su estructura se asemeja al cantinfleo, ya que las dos son formas de desafiar lingüísticamente o desafiar psicolingüísticamente a las personas. El léxico, lo absurdo de las palabras, lo vacío que realmente son las palabras. Entonces, veía que, por ejemplo, bueno, ChatGPT me dijo, Cantinflas, por ejemplo, en sus películas, tiene el rol o interactúa con roles de alta autoridad. El padre, el policía, el juez. Entonces son autoridades y el cantinfleo en este caso lo que hace
y es muy interesante que surge en México y que no hay como equivalentes en inglés o en Estados Unidos, porque la cultura mexicana justamente es una cultura que tiene como esta interacción o esta dicotomía entre como un complejo de superioridad, un complejo de inferioridad y el tener que pelear y tiene raíces históricas y sociales que es debido a las injusticias, incluso la idea de tener dinero, de ser rico, debido a las injusticias sociales, estaba viendo en algún lado, se le conoce como, pues, ser malo. O sea, te estás de alguna forma, no, ni se sabe cómo exactamente, pero se da ya por entendido que si tienes dinero, que si eres rico, pues te estás aprovechando de personas, de los pobres, de los marginados, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa parte se entiende. Y en este caso, Cantinflas lo que hace es enredar a las personas de alguna forma para, como quien dice, salirse con la suya, pero de alguna forma también está retando, está desafiando, no directamente, pero sí con las palabras, que es una forma también de desarmar a las personas. Sócrates lo hacía conceptualmente, ¿no? Sócrates lo hacía porque quería, quería que las personas vieran que realmente no sabían nada, ¿no? O sea, que tú te crees el muy científico en eso, en ese entonces, el muy sofista, el que todo lo sabe, y empiezas a cuestionar a la persona, a deconstruir, como se le conoce hoy en día, a discriminar, a fracturar, a fragmentar lo que sabe esa persona y, y haces ver a la persona en tiempo real que realmente no sabe nada, que todo lo que cree saber está pegado con resistol consensual de las personas, de lo que todos están de acuerdo que es una mesa, que es esto, que es aquello, ¿no? Pero en realidad este, no hay una realidad mental definida, por así decirlo, ¿no? O intelectual, o un ideal real, para así, por así decirlo. Bueno, en este caso es muy interesante cómo se asocia en este caso el cantinfleo justamente con el método socrático, así que sí tienen, no son lo mismo, pero sí tienen ahí como paralelismos, ¿no? Como que tienen algunas características que se interponen o que son parecidas. Las palabras ambas carecen de fuerza y tienen fuerza, paradójicamente. ¿A qué me refiero con esto? Regresando un poquito a lo catártico, eh, podemos decir el cantinfleo, pues son palabras vacías, ¿no? O sea, yo estoy hablando de nada. Te estoy diciendo un buen de cosas, pero no estoy diciendo nada. Entonces ahí es evidenciar el hecho de que no hay, eh, sí, o sea, eso como que dicen de las palabras no me lastiman, porque pues realmente son ¿qué? O sea, pues son sonidos, son símbolos escritos, o sea, no tienen realmente significado. O sea, entonces Em, podemos decir eso por una parte, que es lo que hace, por ejemplo, Cantinflas o incluso Sócrates conceptualmente, pero por otro lado, psicológicamente, pues poder verbalizar un recuerdo, una emoción, un trauma, una situación, tiene todo el peso del mundo. O sea, es súper significativo para mí, incluso peligroso puede ser si una persona no sabe cómo manejar esa epifanía, ese darte cuenta de algo, ¿no? Que te lastimó, que te lastima. Em, ahí pues las palabras cargan con mucha fuerza. Entonces es muy interesante cómo existe esta paradoja con las palabras, cómo pueden ser vacías y al mismo tiempo llenas de carga afectiva, ¿no? Regresando un poquito a lo catártico. Bueno, ahorita vamos a terminar con eso, pero em, también podemos ser autocríticos y hacernos la pregunta con respecto, por ejemplo, al cantinfleo o a esto de decir como las cosas así vacíamente o nada más por hablar como un ejercicio de expresión, un ejercicio de improvisación. Em, ¿Son un mecanismo de defensa? Perdón. Y esta es una pregunta
Bueno, una idea que ChatGPT también me dio, decía, ¿quieres que exploremos o algo así de cómo puede servir como un mecanismo de defensa? Y yo dije, pues sí, pues obviamente tiene que tener no solamente sus limitaciones, sino también como su uso mal aplicado, ¿no? Y un mecanismo de defensa se puede entender como aquello que busca defenderse de una emoción de malestar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una muy obvia, un mecanismo de defensa muy obvio, hay varios, pero uno de ellos es la negación, negar. Eh, Se ejemplifica tristemente muy bien cuando un familiar o una persona cercana a un sujeto muere y entonces se le dice, ¿no? Acaba de morir esta persona. Y dice, no, 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 yo hablé con él ayer, ¿no? No, no, no. O sea, esa negación es un mecanismo de defensa psicológico que te, que te ayuda o sea, tiene un propósito y en este caso es no afrontar la emoción o la idea de la pérdida de un ser querido, ¿no? Que es completamente válido, pero hay otros mecanismos de defensa y en este caso podemos decir cómo se usa el cantinfleo o el vómito verbal, por así decirlo, como un mecanismo de defensa. Y muy interesante porque sí existe como un mecanismo de defensa, pero no como lo conocemos. Se puede decir no para evitar un malestar, aunque yo diría que sí, aquí. Voy a dar las dos respuestas interesantes que dio ChatGPT, pero yo diría, el hablar te, te escuda, te defiende de sentir el malestar interno o incluso aburrimiento o el malestar interno del silencio, de estar con tus pensamientos, ¿no? Por ejemplo, aunque estar con mis pensamientos también no es tan malo, pero tal vez sí lo es, como por ahí luego leí también uno de los límites de, no me acuerdo, creo que sí, justamente de, no de expresarse, es no poder estar con tus emociones. O sea, ya no con tus ideas o con tus pensamientos, que eso yo lo hago mucho también cuando estoy en una situación, como el otro día estaba en una posada y estaban rezando y se tardaron mucho rezando. Entonces yo me fui en mi mente y empecé incluso a hacer cuentas del próximo año y así, y ahí estaba, o sea, divirtiéndome con mi mente, pero no la mente, sino las emociones. O sea, que es como cuando alguien se siente mal y dices, me siento mal, no sé por qué me siento mal, no logras expresar lo que sientes, no lo puedes expresar todavía, tienes que sentirlo, tienes que vivirlo, encarnarlo, y eso a veces es muy, pues a nadie le gusta eso. Entonces, ya cuando logras justamente verbalizar catárticamente, incluso también se puede decir, expresar y poner en palabras aquello que estás sintiendo, es cuando sientes esa liberación, esa purificación, ¿no? De emocional, justamente de, ya puedo liberarme de estas emociones al darles un orden, ¿no? Porque antes de eso se puede decir, estás en el caos, en el desorden, no sé por qué siento esto, por qué esto, y es como un relajo, pero ya que puedes como clarificar que ahí está el valor de planificar las cosas para mí. O sea, tienes un desorden y dices, ay, ¿qué voy a hacer? Paso uno, esto primero, paso dos, paso tres, paso cuatro. Y ya cuando le das una lista, un orden a las cosas, tal vez por eso ChatGPT también te da las cosas en lista, uno, dos, tres, cuatro, porque eso te hace sentir que ya tienes como claridad con respecto a ese relajo previo que tenías. Entonces, puede servir como un mecanismo de defensa de esa forma, también muy interesante y un poco más filosófico, contra el cierre. Entonces, el cantinfleo lo que hace es justamente estar provocando esta expresividad, ¿no? Y si por ejemplo, Cantinflas fuera claro y preciso y diría, no, señores, miren, lo que estoy viendo aquí es que hay una falta de respeto con respecto a la ley del artículo 3, etcétera. Y ya, o sea, muy claramente, Cantinflas dijo esto y otra persona lo puede
como estaban diciendo que Zizek, por ejemplo, no lo puedes resumir porque es un filósofo también medio que cantinflea. Em, si tú puedes, a Cantinflas, por ejemplo, no lo puedes, no me acuerdo cómo decían, que Cantinflas no lo puedes resumir también o definir, o sea, no puedes aclarar lo que Cantinflas quiso decir, ¿no? No lo puedes parafrasear, porque de nuevo, o sea, son muchas palabras y detrás de esas palabras hay ciertas ideas, pero está jugando con todo eso, con lo absurdo de las palabras y sus significados. Em, pero en este caso, lo que tiene eso es justamente provoca potencial. Entonces, ese es el proceso, en otras palabras, es estar justamente abierto a lo nuevo, a interpretar, ¿no? Y si tú defines exactamente lo que estoy sintiendo, estoy triste por esto, en vez de estar palabreando, eh, lo que haces es que permites que siga abierto el proceso, ¿no? Y decir, esto es esto, definirlo, lo cierra. Entonces, es un mecanismo de defensa contra el cierre, contra cerrar las cosas. Yo también estoy un poco en contra del cierre. El cierre, Sartre lo mencionaba que se da con los adjetivos. Cuando tú empiezas a calificar o a describir las situaciones, un poco meta. Estás en una fiesta, están disfrutando y las personas empiezan a decir, ay, qué buena fiesta. Oh, sí, es una buena fiesta. A mí me gusta mucho la música. O sea, cuando empiezas a describir las cosas, le estás dando un cierre, ¿no? Entonces, esa es una forma de cerrar las cosas. Otra, por ejemplo, es definiéndolo. Entonces, vamos a definir, estaba viendo Leo, por ejemplo, en su primera parte de construir el racionalismo, que hablaba acerca de cómo eh, unas personas, no, hablaba acerca de Bertrand Russell y junto con otro filósofo, creo, escribieron como un volumen de 500, 800 páginas explicando por qué uno más uno es dos. Y aún así no lograron explicarlo. Entonces, ese querer definir las cosas, por ejemplo, creo que ahí iba con esta idea, ese querer definir las cosas lo que hace, o incluso definir las cosas lo que hace es lo cierra. Pero si tú regresas a eso y dices, a ver, no, uno más uno es dos, ¿por qué? ¿Qué es uno? ¿Qué es más? ¿Qué es igual a? ¿Qué es dos? ¿Qué es? Y lo empiezas a descomponer. De nuevo es como cantinflear, o sea, estás deconstruyendo, es como lo que hizo Sócrates, lo que hacen muchos filósofos. O sea, vas a llegar a que realmente no es, ¿no? Entonces ahí es donde entras como con un conflicto metafísico, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la verdad? Ese tipo de cuestiones. Pero bueno, en este caso funciona como un mecanismo de defensa contra el cierre y el proceso sobre todo, es lo más importante, protege lo no realizado, protege el potencial, ¿no? Porque de nuevo, si tú dices dos, uno más uno es dos, estoy triste, tú cierras, le dices a Ana, o en el caso del psicoanálisis con Joseph Breuer, le dice a Ana, o no, pues lo que tú tienes es un malestar histérico crónico provocado por la muerte de tu padre y ya, ¿no? O sea, no dejas que la persona realmente se exprese, no estás permitiendo el potencial ir más allá, ¿no? O sea, tal vez es porque estás cansado, porque no te importa, lo que sea, pero no estás permitiendo eso. Y más importante, no te lo estás permitiendo a ti, ¿no? Entonces, eso es lo que hace como mecanismo de defensa, que incluso se puede decir, eso es muy positivo también, ¿no? Protege lo no realizado y el enfoque es en el proceso como parte de la vida en el que estamos, o sea, estamos en un proceso de la vida. Entonces, definir las cosas, o sea, no quiero tampoco decir que no está bien definir las cosas, está bien definir las cosas, está. ¿Por qué? Porque al definir las cosas, pues te permite entonces actuar, ¿no? Porque si nada más te quedas en esta deliberación, en estos pensamientos, pues ahí te quedas y no actúas, ¿no? Porque parálisis de la elección o como le llamen, o sea, no sabes qué hacer. Realmente te quedas así como, pues puede ser esto, puede ser aquello, puede ser esto, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y es una forma también de un mecanismo de defensa
de no actuar, ¿no? Pues es que no lo hice porque pues no sabía si hiciera, si no, si dice, ¿no? Como Cantinflas, ¿no? O como el Chavo del Ocho, algo así. Pero ahí es para efectos cómicos. Entonces sí es importante, pero el enfoque es en el proceso, yo diría, no en el fin. Que ahí ya he hablado un poco de eso con la teleología y la deontología, pero bueno, el fin, el inicio y el proceso en este caso, debemos de recordar que lo más importante es el proceso. El objetivo es el proceso, es estar viviendo el proceso, ¿no? Que también luego podemos explorar cuáles son los límites del proceso, cuándo se tiene que llegar a un objetivo y así. Eh, bueno, aquí ya para ir terminando, me gustaría hablar de su asociación, la asociación o la relación que tiene, por ejemplo, el cantinfleo, la catarsis, la libre asociación, el estar hablando, diciendo, escribiendo lo que se te viene a la mente, por ejemplo, con el freestyle en el hip hop. El hip hop es conocido como, y tal vez ahí está como mi relación, o sea, todo está como combinado, porque por eso me gusta tal vez el hip hop. El hip hop tiene uno de sus cuatro elementos, que es, bueno, los cuatro son graffiti, breakdance, DJing y el MCing. MCing es cuando rapeas, cuando hablas, cuando dices las cosas. Hay dos formas, bueno, hay muchas formas, pero una de las dos formas de hacer eso es escribiendo, o sea, escribes la letra a un instrumental, a una base de hip hop y luego lo grabas o lo dices, ¿no? Otra es, por así decirlo, improvisado, que es lo que se conoce como el freestyle. Es libre, es rap libre. Ahí no planeas, es lo que se te va saliendo en el momento. Y muchos de estos raperos luego entran en competencias y compiten en estas batallas libres, o sea, de improvisadas. Y pues muchos de ellos se tienen que defender de cosas que les dicen en el tiempo real acerca de su atuendo o de su mamá o de cosas así que van sacando. Este, y tienen que usar muchos las cosas que están, que tienen enfrente de ellos, ¿no? Yo diría eso es como la forma más rudimentaria, hablar de lo obvio que está ahí. Ah, tienes lentes, los lentes, sabe qué. No, tienes esto con cuello, tu cabello, yo qué sé, ¿no? El otro día en el camión se subió uno de esos raperos y, y él iba como caminando en el pasillo y al mismo tiempo iba viendo a la gente y era un freestyle, era una improvisación porque lo que iba diciendo era lo que iba viendo, ¿no? Vio una chava y decía, ¿por qué no me regalas una sonrisa? Y así, ¿no? Y entonces, esa yo diría es una forma también de la libre asociación rudimentaria en cuanto se puede abstraer más, se puede profundizar más y el rap, en este caso es decir, la expresividad lingüística o psicolingüística, puede llegar a alcanzar niveles más elevados, más superiores cognitivamente hablando. Es decir, en vez de estar hablando de que tus lentes o esto, meterte como tal vez con la personalidad de la persona, ¿no? Empezar a decir cosas como que ahí es donde entran como metáforas y es donde luego dicen, oh, los buenos freestyleros o los buenos improvisadores ahí están, ¿no? O sea, empiezan a decir cosas como eh, usan metáforas. Tú en lugar de estar aquí estás en otro lugar y tu presencia es nada, no sé, o sea, como cosas más que tienen que ver con, de nuevo, o sea, procesos cognitivos superiores, por así decirlo. Bueno, es algo interesante también y algo que a mí me recuerda en lo personal, que también como que quería hablarlo un poquito, hacer un tipo de catarsis, monólogo tipo individual, local, no, local no, pero sí individual, porque al rato planeo hacerlo, en diálogo, ya más a fondo y más tardado, aquí tal vez unos 10 15 minutos más. Algo que yo digo, ¿qué te recuerda todo esto? O sea, vámonos con imágenes, vámonos con recuerdos, ¿no? Que aquí es donde yo apenas le estoy viendo la importancia de ir al pasado, porque a mí siempre se me ha dicho, y en redes sociales es muy común que digan, vete al pasado para sanar heridas, que quién sabe qué. Y,
Y pues a mí eso como que se me hace una pérdida de tiempo, pero ahorita estoy viendo que tal vez sí es necesario porque hay justamente catárticamente tienes que revivir, tienes que expresar ciertas cosas que tal vez te están como atorando, ¿no? Em, entonces, una pregunta clave que aquí puedo usar como método para alcanzar a profundizar es justamente a través del método socrático, que es preguntarme por qué, pero no solamente por qué, sino por qué crees que es importante. Entonces, la importancia, la relevancia, la necesidad de honrar esto, o sea, de traerlo a la luz. ¿Por qué? ¿Cuál es su relevancia? Incluso traer ese pasado al presente, ¿no? Y como mencioné al inicio, o sea, el presentismo, que es la alineación de Carl Rogers y la sinceridad con uno mismo, con lo que estás viviendo en la actualidad, ya dejar de estar viviendo en el pasado, en el futuro, sino en el presente, qué es lo que ahorita estoy viendo, experimentando, sintiendo, qué es lo que sigue, ¿no? Un poquito al futuro, pero no tan al futuro. Incluso el futuro luego se vuelve pasado porque recuerdas cosas que debiste haber hecho en el futuro que todavía no has hecho y así. Entonces esa es la pregunta clave. ¿Por qué crees que es importante? ¿No? El creer ahí te deja un poco de flexibilidad también, de duda, de poder dudar, pues tal vez yo creo que es por esto, creo que puede ser por esto y así, ¿no? No es por qué es importante objetivamente, por qué crees que es importante. Y un recuerdo que tengo, por ejemplo, porque ahorita he estado viendo esto de que necesitas como dejar de buscar la validez exteriormente, incluso la forma de dominar y de controlar y de ejercer poder, por ejemplo, que para mí es hasta cierto punto importante, es justamente ejerciéndolo contigo mismo. Y por ahí tengo como varias cosas que luego quiero tocar. Pero un recuerdo que yo tengo es cuando estaba con mis primos. Estaba con mis primos y recuerdo que uno de mis primos, creo que era el más chico, observaba que llegaba de la escuela y lanzaba su mochila así como hacia un sillón o algo así, pero lo hacía así como medio agresivo, como medio enojado. Y él era su personalidad en ese entonces porque era adolescente y yo era un niño como de 7, 8 años. Em, Él era, pues sí, así, en ese momento, ¿no? Entonces hubo un punto en el que vi eso como, no sé si una, dos, tres veces, no sé cuántas veces lo vi, tal vez nada más una vez. Y un día estaba con todos mis primos, o sea, sus hermanos y hermanas de él mayores, y estábamos ahí como, creo que en ese entonces tenían como el PlayStation 1 y había pizza, no me acuerdo. El chiste es que estábamos ahí como tipo en familia, conviviendo no era una sala, era como un lugar, como un basement tipo sótano, no sé, ahí se quedaban unos de ellos a dormir porque había camas y así. Y yo lo que hice fue, había una mochila por ahí y la agarré y dije algo así como de yo soy mi primo, ¿no? Y dije su nombre y la aventé así. Y, y recuerdo que se empezaron a reír todos mis primos y eso como que me dio a mí mucho gusto, que pudiera como entretener, que pudiera hacer reír a las personas y no solamente reír como con una ocurrencia o algo así, sino con algo real, con algo que pasaba, incluso si lo exageraba, no sé si lo exageré. Y luego eso me lleva como a pensar también en otras situaciones en las que he estado, y creo que ya no es muy común que esté en esas situaciones. Antes estaba más, pero todavía me puedo encontrar en esas situaciones en donde estoy como en un grupo y todos me están viendo actuar o hacer algo o decir algo, ¿no? Y lo mío, o sea, por ejemplo, es muy, se puede decir, es muy rápido, no dura mucho, porque en ese sentido es algo así como, sí, o sea, ese día hice eso de la mochila, no me acuerdo si me llegaron a decir otra vez o creo que no, pero si acaso lo podía hacer otra vez y ya, o sea, pero no había un segundo acto,
o una segunda cosa que iba a hacer, o no, o sea, simplemente fue eso y ya, ¿no? Ya ni me acuerdo qué pasó después de eso. Este, tal vez hasta empezaron a hablar de mi primo, yo no sé. Creo que él no estaba ahí ese día, o creo que sí, no me acuerdo, pero eso es irrelevante. Porque yo no me acuerdo que haya dicho algo o algo así. Entonces, luego, por ejemplo, me encuentro en situaciones así y de nuevo, o sea, por ejemplo, últimamente se puede decir que es como en lugares, en juntas del trabajo, en las que de repente, me ha tocado que sin querer también estoy diciendo algo y debido a la situación, la forma en la que lo dije o luego como que no estoy muy consciente de como detalles o de cositas y, y lo digo y como que todos se ríen, ¿no? Es como una situación un poco, incluso no sé, como inocente, como chistosa, amena y así. Y me gusta eso. Ahora podemos decir por qué creo que es importante. Eh, en primer lugar, porque creo que a través de eso busco mucho la validez externa. Eh, yo diría que no estoy obsesionado con la validez externa porque me gusta mucho también mi tiempo a solas, mi tiempo para aprender, reflexionar, pensar, este, pero de alguna forma siento que sí la busco, como que siento que necesito cierta dosis de eso. eh, y siento que decir, por ejemplo, no voy a existir en el anonimato, es como reprimir esa necesidad que tengo, ¿no? Lo he pensado, por ejemplo, con el canal de YouTube, digo, pues ya, yo ya sé a estas alturas que puedo invertir dinero y, y pues obviamente voy a tener vistas, voy a tener seguidores y así. Em, pero como que de alguna forma ahí también me gusta el anonimato, porque siento que no tengo que estar es que mi miedo con eso es que justamente siento que te condiciona, ¿no? Son como las series que estaba viendo, en las series que se vuelven populares, como ahorita Stranger Things y que está acabando muy mal. Entonces, ahí lo que pasa es que justamente, y lo vi en otro video, que hoy en día ya todos meten su cucharota en la televisión, o sea, en las series, en las películas, los actores pueden decir qué hacer, qué no hacer, qué se debe de hacer, los fans, los productores, o sea, todos ahí ya pueden, entonces la serie se vuelve como un Frankenstein, ya al final, o sea, lo que inició espontáneamente bien se vuelve algo, pues sí, feo ya al final. Por eso la mayoría de las series, mi serie favorita, House of Cards, termina mal al final. Muchas series terminan mal y, y se puede decir que es como por esta situación, ¿no? Que, o sea, tú te expones y en cuanto tú eres de una forma, de nuevo, te defines, es el cierre del que estaba hablando, eh, tú te defines y ya tienes que ser así siempre, ¿no? Entonces, ese tal vez es un miedo que ahorita no estaba, que no había pensado hasta ahorita, de nuevo, por la expresividad. Y sí, o sea, terminan siendo como dos fuerzas, ¿no? Ahorita estaba viendo también algo muy interesante que es la resolución de problemas y la importancia. Y esto, por ejemplo, suena muy obvio, pero es muy poderoso. Donde tú enfocas donde tú ves el problema, es sobre lo que vas a trabajar, es lo que vas a cambiar. Entonces, había un ejemplo de que una máquina para jitomates o algo así, hacía que los jitomates se salieran como aguados, ¿no? O sea, como que destruía los jitomates. Entonces decía, esto, por ejemplo, puedes verlo desde el punto de vista problemático de la máquina y decir, la máquina está mal. La máquina hay que arreglarla para que no deshaga los jitomates. O hay que hacer los jitomates más fuertes para que no se deshagan en la máquina, ¿no? Para que no se destruyan con la máquina. Entonces,
de nuevo, donde tú veas el problema, hay una situación y tú puedes ver el problema acá o allá o allá o allá. Donde tú veas el problema, sobre eso te vas a ir. Eso es lo que vas a querer cambiar. Si el problema para ti es la máquina, pues arreglen la máquina. Si el problema para ti es el jitomate, pues arreglen los jitomates, ¿no? Entonces, de nuevo, o sea, es eso. No, no sé muy bien cómo se conecta con esto que estoy diciendo o esto que acabo de descubrir de tener como esas dos fuerzas de que sí quiero la validación, pero al mismo tiempo también no, supongo que tiene que ver en el enfoque del problema. O sea, el problema realmente es que no quieres la validez porque te va a definir. O el problema es más bien que estás buscando esa validez y ya no la quieres buscar. Por el lado en el que me estoy yendo actualmente, y eso tiene que ver ya con otro tema un poco más privado, pero es justamente trabajar en no necesitar esa validez. Y, y el anonimato tal vez que le llaman como cambiar el marco, cambiar la perspectiva, ya no ver eso del anonimato como reprimir o como que me estoy reprimiendo eh, la búsqueda de la validez externa, ah, sino que incluso a través del anonimato me valido, ¿no? Que es lo que dicen, o sea, paradójicamente la solución está en el problema, ¿no? O bueno, no sé si eso está muy conectado ahí, pero en este caso sería encontrar algo así, ¿no? Porque el anonimato también tiene su utilidad, que es te deja ser quien quieres ser, ¿no? Em, entonces, bueno, ¿por qué todo esto es importante? ¿Por qué creo que todo esto es importante? Ya así para ir resumiéndolo y atándolo con la catarsis. em, la catarsis tiene su lugar en el sentido de que pues te hace sentir mejor, ¿no? Creo que muchos hemos experimentado eso de que decimos, después de hablar con alguien o después de, como en inglés dicen, como get it off my chest, alivianarlo o quitarlo de mi pecho, o de mis hombros, o pues sí, o sea, como ya expresarlo y decirlo, eh, que es como me recuerda a esta idea de que las personas se guardan las cosas o tienes algo que decirle a alguien y no le dices y estás mal con esa persona, o sea, la estás tratando mal y la persona dice, ¿qué tienes? ¿Qué traes? Y nada, 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 pero estás mal porque no le dices que te debe dinero o que por qué te ignoró ayer o lo que te tengas con esa persona. Y ya que le dices y ya que la persona te aclara, también sirve, yo creo, para ahorita me estoy acordando de que a veces uno tiene un problema muy grande en su mente y está solo con ese problema y cuando lo habla con otra persona, la otra persona dice cosas como, ah, pues eso también me ha pasado a mí, o esta como idea, ¿no? También de decir, eso es normal, eso nos pasa a todos de vez en cuando, fíjate que yo también, o sea, como, no como competencia, pero como que eso te hace sentir más, te hace sentir mejor porque dices, ah, o sea, no es el problema gigantesco que tenía en mi cabeza o en mí, sino es algo como realmente no tan grande o es algo que incluso tiene solución y no estaba viendo la solución porque esta persona ahorita ya me está diciendo que lo soluciono así o asá o este tipo de situaciones. Mucho consiste en el creer, obviamente. Entonces también es importante creer que vas a mejorar al hacer ciertas cosas. Y eso también creo que es importante. Entonces, bueno, para concluir eso, eso es lo que estoy diciendo. Y nos vemos en la próxima. Ok, bye.